Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Mosta Profe. Título: La fuerza detrás del movimiento, descifrando la segunda ley de Newton. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los objetos se mueven? ¿Por qué un automóvil acelera cuando presionas el pedal del acelerador o por qué una pelota cae al suelo cuando la arrojas? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la segunda ley de Newton, uno de los conceptos fundamentales en la física que nos permite comprender cómo los objetos se mueven y por qué lo hacen de la manera en que lo hacen. En este vídeo, exploraremos en detalle la segunda ley de Newton y su fórmula, desentrañando los misterios del movimiento que nos rodea. Introducción. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de fuerza y aceleración, es una de las piedras angulares de la física clásica. Fue formulada por el ilustre científico británico Sir Isaac Newton en el siglo XVII y ha sido fundamental para comprender cómo los objetos se mueven en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. Sir Isaac Newton, el genio detrás de la ley. Antes de sumergirnos en los detalles de la segunda ley de Newton, es importante entender quién fue Sir Isaac Newton y por qué su trabajo en el campo de la física es tan influyente. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra. Fue un físico, matemático y astrónomo de renombre mundial. Sus contribuciones a la ciencia son invaluables y van más allá de la segunda ley de Newton. También es famoso por su trabajo en la teoría de la gravedad, óptica y cálculo, entre otros campos. La segunda ley de Newton, concepto básico. Ahora, centrémonos en la segunda ley de Newton en sí. La ley se puede expresar de dos maneras diferentes pero equivalentes. 1. Un cuerpo sobre el que actúa una fuerza se mueve de tal manera que la velocidad de cambio del momento en el tiempo es igual a la fuerza. 2. La fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa por la aceleración que la fuerza genera sobre él. Vamos a desglosar estos dos enunciados y ver cómo se relacionan entre sí. Velocidad de cambio del momento. La primera formulación nos dice que un cuerpo que experimenta una fuerza cambiará su momento, y lo hará con una velocidad de cambio específica. Pero, ¿qué es el momento? El momento de un objeto es una medida de cuánto movimiento tiene. Se calcula multiplicando la masa del objeto por su velocidad. Momento igual a masa por velocidad. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un objeto, ésta cambiará su velocidad en función de cuánta masa tenga el objeto y cuánta fuerza se aplique. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será el cambio en la velocidad. Fuerza y aceleración. La segunda formulación nos lleva a la famosa ecuación de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta ecuación nos dice que la fuerza aplicada a un objeto es directamente proporcional a la masa del objeto y a la aceleración que experimenta. La fuerza se mide en newtons. La masa se mide en kilogramos. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. La segunda ley del movimiento de Newton proporciona una descripción completa de cómo evoluciona un sistema, y es aplicable a todos los sistemas que no involucran efectos cuánticos o relativistas. En términos formales, la segunda ley se puede expresar de la siguiente manera: cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este objeto experimenta una aceleración directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Esta ley se puede representar matemáticamente de la siguiente manera: fuerza igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza total actuando sobre el objeto. M es la masa del objeto. A es la aceleración que el objeto experimenta. Es importante destacar que esta formulación es válida siempre y cuando la masa del objeto permanezca constante a lo largo del tiempo. En otras palabras, la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración solo es directamente proporcional si la masa no cambia. La esencia de la segunda ley de Newton radica en que la aceleración resultante de todas las fuerzas aplicadas a un objeto sigue la misma dirección que la fuerza total y su magnitud está determinada por la relación entre la fuerza y la masa inercial del objeto. Esta masa inercial es una propiedad característica de cada objeto y permanece constante en ausencia de efectos relativistas o cuánticos. Ejemplos prácticos. Para entender mejor la segunda ley de Newton y su fórmula, consideremos algunos ejemplos prácticos. 1. Un automóvil en movimiento. Imagina que estás conduciendo un automóvil y quieres aumentar su velocidad. Presionas el pedal del acelerador. En este caso, la fuerza la aplicas al presionar el pedal. La masa es la masa total del automóvil. La aceleración es la velocidad con la que aumenta la velocidad del automóvil.
La segunda ley de Newton te dice que, para acelerar el automóvil, debes aplicar una fuerza suficiente en relación con su masa. 2. Un objeto en caída libre. Cuando dejas caer un objeto desde una altura, este acelera hacia abajo debido a la gravedad. En este caso, la fuerza es la gravedad tirando del objeto hacia la Tierra. La masa es la masa del objeto. La aceleración es la aceleración debida a la gravedad, que es aproximadamente 9,81 metros por segundos cuadrados en la superficie de la Tierra. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto en caída libre es directamente proporcional a la fuerza de gravedad e inversamente proporcional a su masa. Experimentos de Newton. Isaac Newton respaldó sus ideas con experimentos. Uno de los más famosos es el experimento con prismas que demostró que la luz blanca está compuesta por colores individuales. Sin embargo, su trabajo en la ley del movimiento también fue revolucionario. Newton usó experimentos y observaciones meticulosas para desarrollar y probar su ley, estableciendo una base sólida para la física moderna. Conclusión. La segunda ley de Newton es una de las leyes fundamentales de la física y es esencial para comprender el movimiento de objetos en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. La fórmula fuerza igual a masa por aceleración establece una relación directa entre la fuerza aplicada, la masa del objeto y la aceleración resultante. Esta ley tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la ingeniería hasta la exploración espacial, y es fundamental para el avance de la tecnología y la comprensión de cómo funciona el mundo que nos rodea. En resumen, la segunda ley de Newton es una joya de la física clásica que sigue siendo relevante en la era moderna y es una herramienta poderosa para comprender y manipular el mundo físico que nos rodea. Desde los movimientos de los planetas hasta el funcionamiento de los motores de automóviles, esta ley desempeña un papel fundamental en nuestra comprensión del universo. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal. Gracias.